Tengan muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de su Escuela de Capacitación Judicial. Es un gusto contar con cada uno de ustedes que han tenido a bien ingresar en este webinario que la Escuela de Capacitación Judicial está brindando este día. Este día tenemos la oportunidad de hablar un poco acerca del reconocimiento constitucional del agua. Tenemos para ello a una ponente de primer nivel, la licenciada Verónica Raquel Torre Brizuela. Ella es abogada graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad de El Salvador y máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ella es investigadora con 10 años de experiencia en la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos y con estudios complementarios en géneros, derechos humanos desde la dimensión de la pobreza, derecho ambiental, conflictividad socioambiental y epistemología del sur. Es así que esta mañana le damos la bienvenida a la licenciada Torre Brizuela. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a la oportunidad que el Consejo Nacional de la Judicatura me brinda para dar este webinario sobre la importancia del reconocimiento constitucional y desarrollo legal del derecho humano al agua y al saneamiento, justo en el Día Mundial del Agua, ¿no? Creo que es importante hablar de estos temas porque a veces se da por sentado que no hay necesidad de regularlos, pero creo que es importante ir avanzando en el reconocimiento y en el conocimiento de lo que implica el derecho humano al agua y el saneamiento. Antes de pasar a conocer cuál es el objetivo de este webinario, voy a mostrar cuáles son los contenidos que iré desarrollando en el transcurso de esta sesión, iniciando con qué es el derecho humano al agua y qué es el derecho al saneamiento, para luego pasar al reconocimiento internacional que ha tenido el derecho, ¿no? Y luego las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño en esta materia, la existencia de dispersión normativa e institucional en materia hídrica en el país y los conflictos y la cooperación que puede surgir en materia de agua, así como la jurisprudencia constitucional que se ha sentado a la fecha y las implicaciones jurídicas que tendría el reconocimiento constitucional. Luego concluiríamos y daríamos paso a las preguntas y respuestas que ustedes tengan, ¿no? Para comenzar, el objetivo de este espacio es que se promueva una discusión sobre la necesidad de este reconocimiento constitucional y no solo del reconocimiento constitucional, sino también de un desarrollo legal del derecho al agua y el saneamiento para que pueda garantizarse la adecuada protección y cumplimiento de este derecho, pero también el deber de adecuación del Estado frente al derecho internacional, que es el que establece los estándares mínimos en esta materia. Como decía, vamos a comenzar definiendo qué es el derecho humano al agua. El derecho humano al agua, según la doctrina internacional, significa que toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua con calidad que sea aceptable, que sea físicamente accesible y asequible para los usos tanto personales como domésticos. Y esto también incluye el saneamiento. Algunos datos también a nivel internacional que han sido recogidos por Naciones Unidas y que justifican también la necesidad de reconocimiento y desarrollo de este derecho es que existen millones de personas alrededor del mundo, pero especialmente en las zonas rurales, que todavía carecen de servicios de agua y saneamiento. A nivel mundial se dice que 1 de cada 3 personas todavía no tiene acceso a agua potable que sea salubre y 2 de cada 5 todavía no cuentan con instalaciones básicas que estén destinadas a lavarse las manos, por ejemplo, con agua y jabón, y más de 673 millones de personas todavía defecan al aire libre. Estos datos son alarmantes, especialmente en condiciones como las actuales de la pandemia por COVID. Reflejan la necesidad de que los estados vayan adoptando medidas urgentes para reconocer el derecho y para garantizarlo dentro de los estados y a nivel también global.
Por otro lado, también el derecho, como veremos más adelante, el derecho al agua fue vinculado también al derecho al humano al saneamiento. Mantenían una relación que inicialmente no fue contemplada por la doctrina, pero después fue rescatada. Según la Organización Mundial de la Salud, el saneamiento es el suministro de instalaciones y servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Que exista sistemas de saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de problemas de salud en la población que ha probado y se ha probado además que el saneamiento tiene unos efectos significativos en la salud, en el desarrollo de las comunidades y de los países finalmente, ¿no? Entonces, el término saneamiento también se vincula al mantenimiento de condiciones adecuadas o de buenas condiciones de higiene gracias a servicios incluso de recogida de basura o de evacuación de aguas residuales o aguas negras, ¿no? En este sentido, el derecho humano al saneamiento significa que toda persona sin ningún tipo de distinción o discriminación debe tener acceso físico y económico a servicios de saneamiento en todas las esferas de la vida. Entonces debe ser seguro, higiénico, aceptable social y culturalmente. Y este es un punto importante porque esto se va a establecer de sociedades a sociedad. Habrá usos del agua que culturalmente sean más importantes para algunas sociedades que para otras, ¿no? O para algunas poblaciones o para otras. Y aquí es donde entra también el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Cómo ven el agua y cómo viven. El derecho humano al agua también es de forma particular, igual el tema del saneamiento. Algunos criterios normativos que deben regir al derecho humano al agua están contemplados de la siguiente forma y son 5 criterios, ¿no? El de disponibilidad, que habla, como la misma palabra lo dice, de contar con agua suficiente y de forma continua, tanto para usos personales como para usos domésticos. También está el criterio de la calidad y la seguridad, ya que el agua debe de ser agua que cumpla con la calidad necesaria y que sea segura para la salud y que no vaya a acarrear problemas para la salud o la vida de las personas porque no se está cumpliendo con las medidas necesarias en este sentido, ¿no? Por otro lado está el criterio de la aceptabilidad vinculado a la dignidad y la privacidad. Y es que el agua debe de ser de un olor, sabor y color que sean aceptables para los usos personales y domésticos. Además, debe de contarse con instalaciones que sean aceptables para acceder a agua potable y saneamiento, ¿no? Tiene que contarse con una ubicación adecuada y que la forma de utilización del agua también sea accesible y aceptable para las poblaciones, sin que exista prácticas que sean contrarias a la higiene, el saneamiento y los derechos humanos. Y esto debe de ser un elemento fundamental a la hora de regular el derecho al agua y de desarrollarlo en la legislación secundaria. El cuarto criterio normativo hace referencia a la accesibilidad física. Para todas las personas, el acceso al agua debe estar a una distancia adecuada, que exista caminos que sean seguros y que las instalaciones sean fáciles de usar, ¿no? La accesibilidad física también conlleva que todas las personas, ya sea que tengan movilidad reducida o que tengan problemas eh, por discapacidad, puedan acceder también a tener acceso al agua, ¿no? Y a los servicios de saneamiento. Y el Estado debe adoptar todas las medidas que estén a su alcance y todos los recursos que estén a su alcance para proveer de este derecho y esta accesibilidad física, ¿no? Y finalmente tenemos el criterio de la asequibilidad, que está vinculado a que la provisión del servicio y la higiene debe de estar al alcance de todas las personas, que se considere la capacidad de pago que todos tienen y que esto no comprometa el pago de otras necesidades básicas que deben de cumplir, como la vivienda, la alimentación, y por eso el Estado debe de absorber o de proveer subsidios o ayudas que estén adaptadas a las realidades de las diferentes poblaciones para facilitar el acceso al agua y el saneamiento y finalmente el desarrollo de las comunidades y el desarrollo individual de las personas, ¿no? Estos
criterios son retomados incluso de el planteamiento doctrinario que surgió con la observación general número 15 que veremos más adelante. También se ha dicho, y como un principio de los derechos humanos en general, es la interdependencia, la que están interrelacionados, que el derecho humano al agua también afecta a otros derechos humanos, ¿no? Y ha sido reconocido también la importancia del agua, por ejemplo, en el derecho a la salud, en la observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la vivienda también en la observación general respectiva, ha sido reconocido que el agua potable juega un papel fundamental, ¿no? En el ejercicio de este derecho, al igual que el derecho a la alimentación, que es más evidente, también el derecho a la educación y se hace referencia a que los establecimientos o centros educativos también deben de tener las condiciones que permitan el acceso de niños y niñas a agua potable y al saneamiento. Podemos hablar también del derecho al medio ambiente, del derecho al desarrollo, del derecho al trabajo y, en fin, todos los derechos están comprometidos si no se cuenta con acceso a agua potable y saneamiento. Por otro lado, y como mencionaba antes, existe una observación general que data de 2002, en el que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que el agua es un recurso limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Con el desarrollo doctrinario también y ciertas posturas se ha dicho que el agua ni siquiera tiene que ser considerado como un recurso, sino como un bien natural, ¿verdad? Para que no se le ponga ese valor mercantilista o económico de manera exclusiva. El derecho al agua, por tanto, según esta observación, implica que se disponga de forma suficiente, salubre, aceptable y accesible y que debe de ser ejercido de manera sostenible, introduciendo un principio intergeneracional en el que los estados deben de cumplir obligaciones para garantizar el derecho con las presentes generaciones, pero también a las futuras generaciones y que no se comprometa ese disfrute futuro, ¿no? Deben adoptarse, por tanto, medidas que sean adecuadas para garantizar este acceso intergeneracional. Además, la observación general señala que deben examinarse la legislación, las estrategias y las políticas que existen dentro de los estados para que éstas sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua y que se deroguen todas aquellas que sean contrarias a este fin, ¿no? Para que sean congruentes con esta finalidad que el derecho internacional pretende proteger, ¿no? En la observación también se hace relación de que adoptar medidas por parte del Estado, este deber o esta obligación estatal conlleva la obligación de adoptar una estrategia o un plan de acción, el cual para asegurar el ejercicio del derecho al agua debe, por ejemplo, basarse en una normativa y los principios de derechos humanos que abarque todos los aspectos que este derecho contempla y las obligaciones para los Estados parte, que defina objetivos claros, que fije objetivos o metas y plazos para la consecución que sean realizables y que vayan avanzando, que sean de forma progresiva y que se formule políticas adecuadas con los niveles de referencia y los indicadores que corresponden. En esta observación también se hace mención de cuáles son estos factores necesarios para el ejercicio del agua y que tienen que cumplirse en todos los estados, ¿no? Vinculados a tres aspectos, a la disponibilidad, a la accesibilidad y a la calidad. En pantalla pueden ver cuáles son los elementos que dentro de estos factores tienen que cumplirse para garantizar este derecho. Más adelante, en 2010, se da un hito importante en el reconocimiento de este derecho y se hace este cambio que mencionaba en el que se introduce el saneamiento como parte de los derechos al agua, ¿no? Y aquí se dio un consenso que fue propuesto, una iniciativa que fue realizada por Bolivia y copatrocinada por otros estados, entre los que se encontraba El Salvador, y que llevó a reconocer esta resolución que establece que el agua y el saneamiento constituyen un derecho humano fundamental y llevó a que fuera aprobado por 122 estados y que no hubiera ninguno en contra, a pesar de que hubo 41 abstenciones.
En esta resolución, como pueden ver en pantalla, expresamente se declara que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial, como mencionaba, y se exhorta en ella a que los estados y las organizaciones internacionales brinden o establezcan recursos financieros para propiciar y aumentar la capacidad de transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países que están en desarrollo, que son evidentemente los que tienen mayores problemas para garantizar este derecho, ¿no? Y con la finalidad de que toda la población a nivel mundial pueda tener acceso económico al agua potable y el saneamiento. Este mismo año, después de este gran hito en el que hay un reconocimiento en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos también de Naciones Unidas lanza una nueva resolución en la que da como un mayor desarrollo a estos derechos, afirmando que el derecho humano al agua y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente vinculado o asociado al derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, así como el derecho a la vida y la dignidad humana. Como mencioné antes, también está vinculado al ejercicio prácticamente de todos los derechos humanos, porque el agua es esencial para la vida y es esencial para la realización de cualquier actividad productiva, educativa, cultural. En esta resolución, además, se señala que los estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar la plena realización de los derechos humanos y que incluso cuando se delega a terceros el suministro de agua potable, el Estado no se abstrae de esa obligación en materia de derechos humanos y de garantizar políticas, de garantizar la supervisión de que el servicio brindado por terceros se lleve a cabo de manera adecuada. Esto, por ejemplo, pues está vinculado a las juntas de agua que en el país dan el servicio de distribución de agua potable a comunidades. El Estado, por el hecho de que un tercero esté a través de una DESCO esté brindando este servicio, no puede abstraerse o eximirse de responsabilidades. Si el agua no llega a las comunidades, siempre el Estado será el responsable principal y deberá garantizar que estas asociaciones o que estos terceros que brindan el acceso al agua lo hagan de manera adecuada y garantizando los derechos y las condiciones que el derecho humano al agua y el saneamiento establecen. En esta resolución también se exhortó a los estados a que elaboren instrumentos y mecanismos adecuados que comprendan tanto legislación, planes, estrategias integrales, aquí entran las políticas también, con el fin de alcanzar de manera paulatina o progresivamente la plena realización de las obligaciones que establece este derecho, ¿no? Y sobre todo en zonas donde actualmente no existe el acceso al agua potable o que no se presta de manera adecuada. Además, se exhortó a que los estados velaran por la total transparencia del proceso de planificación y de suministro de los servicios de agua potable y de saneamiento y que se promoviera la participación activa, libre y auténtica de las comunidades locales que se ven afectadas y aquellas que son y aquellos y aquellas que están interesados en este tema. Como parte también del reconocimiento internacional, en el 2015, al contemplar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los estados también vieron la necesidad de incorporar un objetivo de desarrollo sostenible específico para el tema del agua, que está relacionado a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión de manera sostenible, así como el saneamiento para todas y todos. En estos objetivos se establecen metas que los estados deben cumplir antes de 2030 para, en el caso del agua, reducir el número de personas que todavía no tienen acceso a agua potable, garantizar el saneamiento para ellas y que son importantes porque son obligaciones adquiridas por los estados y metas que deben de vincular todas sus políticas públicas, su legislación para ir garantizando paulatinamente o de manera progresiva este derecho. Entre las obligaciones internacionales, como un tercer punto que el Estado salvadoreño adquiere en esta materia,
y que es titular, obviamente, o garante de estas obligaciones, se plantean obligaciones específicas y obligaciones de carácter general, ¿no? Dentro de estas obligaciones específicas está el deber, la obligación de respetar, de proteger, de realizar o cumplir. La de respetar obviamente implica una obligación o un abstenerse de parte del Estado, no tener injerencias, ya sea directas o indirectas, para el ejercicio del derecho al agua, no denegar, no restringir o inmiscuirse arbitrariamente cuando una persona ya está gozando de este derecho. Y luego está el deber de proteger, que es impedir que terceras personas puedan intervenir o menoscabar el disfrute de este derecho humano para las personas, grupos o las poblaciones. Y en estos terceros se entiende ya sea personas individuales, a grupos, empresas u otras entidades que puedan estar atentando contra el derecho al agua y el saneamiento. Y finalmente, realizar y cumplir está vinculado a todas esas medidas que deben de garantizar la plena efectividad de este derecho, facilitando, promoviendo y garantizando el derecho humano al agua. Aquí se incluye la difusión de qué es lo que implica, cuáles son las condiciones del agua, qué es lo que la población debe de conocer también para poder exigir el derecho y conocer cuáles son sus deberes frente a esto. Y por otro lado están las obligaciones de carácter general, que estas exigen que que el disfrute de este derecho no se tenga en cuenta ningún tipo de discriminación o distinción, ya sea en razón del sexo, raza, género, lugar de residencia, si es zona rural o urbana. Se tienen que eliminar todas esas distinciones que no abonan al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento. Asimismo, dentro de las obligaciones internacionales de los estados y que están vinculadas al agua, se tiene en cuenta que este debe de ser, como he venido mencionando, de realización progresiva, y otras son obligaciones de carácter inmediato. Las que son de carácter progresivo busca que las personas dispongan del servicio de agua y saneamiento en todo momento, requiriendo adopción de medidas que den soluciones identificadas a corto, mediano y largo plazo. Obviamente, el Estado no puede garantizar de un día para otro que todas las personas gocen de agua y saneamiento adecuado, pero sí ir adoptando medidas paulatinas y sin regresiones, sin adoptar medidas regresivas, por ejemplo, que si ahora se reconoce el derecho humano al agua, no vaya más adelante a eliminarse esa disposición y decir que ese derecho no existe, ¿no? Esa sería una medida regresiva que está prohibida por el derecho internacional y que va en contra de este principio de realización progresiva. Entonces, para lograr esta plena efectividad se requiere ese avance paulatino o poco a poco, pero sin regresiones, para que todas las personas tengan acceso a agua potable y que el Estado haga uso de todos los recursos que estén a su alcance para lograrlo. Es importante que en esta intención progresiva se establezcan planes, que establezcan a su vez estrategias con indicadores y medidas de control que midan el cumplimiento, ¿no? Para comprobar que efectivamente los estados van avanzando en la realización del derecho humano al agua. Por otro lado, y con estas medidas de carácter inmediato, es que se exige que para el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento, el Estado no interponga ninguna distinción, que no haya discriminación, por ejemplo, como mencionaba, de corregir o eliminar leyes o conductas que están fomentando la discriminación. Eso es una acción de carácter inmediato que pueden realizar los estados y que no necesitan de 10 años para ir avanzando paulatinamente o ir avanzando poco a poco, ¿no? Eso puede hacerse de manera rápida y no requiere como demasiadas condiciones o procedimientos. Por otro lado, la adopción de medidas positivas que sean concretas y que lleven a asegurar la normalidad de servicios a aquellas personas que hasta el momento no disfrutan del derecho al agua de forma adecuada. Las medidas que deben adoptarse se entienden en un sentido amplio, es decir, que abarquen políticas, leyes, proyectos, estrategias, acciones, campañas incluso, y cualquier tipo de intervención que pueda afectar la realización de derechos de cualquier persona. Es importante, por tanto,
que el Estado regule por ley la obligación de prestación del agua a toda la población y que esto esté siendo parte del escrutinio público, ¿no? Que todo esto sea llevado a cabo de manera transparente. Estos son elementos que el mismo derecho internacional ha establecido dentro de sus estándares y tiene que especificarse procedimientos y contenidos que el Estado va a desarrollar para llevar a cabo el derecho al agua y el saneamiento en cada país. Dentro de toda esta amalgama de aspectos, es importante resaltar también que en El Salvador existe una dispersión normativa e institucional que también justifica esa necesidad de reconocimiento constitucional y de desarrollo legal. Desde hace varios años se ha venido señalando la preocupación por esa obsolescencia, esa dispersión y la falta de enfoque de derechos en todas las leyes y normas vinculadas al agua, debido a que la mayoría incluso fueron dictadas previo a la Constitución de la República que actualmente tenemos y no incluyen los estándares internacionales vinculados al agua, no establecen los usos prioritarios del agua y no se contemplan medidas para garantizar la sostenibilidad intergeneracional, por ejemplo, o los elementos que han sido contenidos en las observaciones generales y en la resolución que reconoce el derecho humano al agua. Esta ausencia normativa no ha permitido que en el país se avance en el reconocimiento y el desarrollo del derecho, de este derecho tan fundamental, y ha influido para perpetuar una situación de desprotección de estos derechos del país, afectando gravemente las condiciones de vida de toda la población, pero especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, las personas que históricamente han sido excluidas y que no han contado con acceso no solo al derecho al agua, sino a acceso a oportunidades, acceso a educación, acceso a trabajos o a fuentes de trabajo digna. Y el contar con una normativa que garantice eso también permitiría una base para que las poblaciones pudieran hacer exigible y justiciable este derecho y poder avanzar también en la superación de la pobreza, ¿no? En la superación de condiciones u obstáculos que ahorita impiden su desarrollo individual y como comunidad. Y entonces es necesario que existan mecanismos a nivel nacional que garanticen el acceso, la calidad y la disponibilidad de agua de manera equitativa y suficiente para toda la población. No se ignora que esta obsolescencia y dispersión normativa alrededor del tema del agua representa un obstáculo sumamente importante y que esta condición o esta situación en la que nos encontramos de vacío, de contradicciones, no abona a la realidad también crítica que se vive en materia de hídrica en el país y que haya una cantidad de instituciones responsables en diferentes factores como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, incluso la ANDA, pero esta dispersión no permite una coordinación adecuada, ¿no? Porque como mencionaba, existen normas que incluso ya carecen de sentido y de vigencia, ¿no? En la actual realidad que vivimos en materia hídrica y que no ha sido posible generar una coordinación institucional y esto es lo que justifica también una exigencia social vinculada a la necesidad de regular normativamente una autoridad rectora en materia hídrica, que exista una instancia que se encargue de dar los principios generales, los grandes estándares a nivel nacional para que se garantice el acceso al agua y la protección de los recursos hídricos o de los bienes hídricos de las cuencas para que luego se pueda garantizar los otros usos y los otros aspectos más específicos vinculados al derecho al agua y el saneamiento. Y esto obviamente justifica que haya una reforma constitucional y que esto sea el primer paso o un paso paralelo para la aprobación de una ley marco que ha sido exigida desde hace muchos años y una ley, por ejemplo, también en el área de saneamiento. Entre otras normas, instrumentos que sean necesarios, también es necesario actualizar protocolos instructivos y demás instrumentos
que son esenciales para garantizar el acceso al agua y el saneamiento, que establecen procedimientos que son básicos para poder llevar el agua a los hogares salvadoreños y garantizar que esa agua esté libre de contaminación y que cumpla con los estándares de calidad necesarios. Esta dispersión normativa, como ya mencionaba, llevó a que diferentes organizaciones sociales, en vista de esta necesidad social de diferentes comunidades alrededor del país, llevó a que se establecieran algunas condiciones que tenían que regularse para contar con una ley en materia de aguas, una ley general de aguas, y contemplaban que era necesario, por ejemplo, que esta contemplara los usos preferenciales del agua, entendiendo que el agua es un bien público, ¿no? Superando esa visión de que es solo un recurso, ¿no? Explotable, sino un bien público que debe de ser protegido para garantizar los usos preferenciales que tiene el agua para consumo humano, para consumo domiciliar y luego establecer los diferentes usos que tienen para la agricultura, para el comercio, para la industria. Y esto era esencial como primer punto, ¿no? También contemplar que la gestión pública del agua debe contar con un ente eminentemente público y que no tenga injerencias de mayoritarias, por lo menos, de entes privados que lo que buscan es explotar y sacar lucro del agua, ¿no? El agua tiene que ser prioritaria para el consumo humano, para garantizar la vida de calidad de la población y luego ir, como mencionaba, estableciendo los otros usos que pueden tener una vez que se han suplido los principales, ¿no? Como tercer punto, las organizaciones mencionaban que se debería prohibir la privatización del agua o la creación de mercados del agua que favorece la especulación, por ejemplo, y que esto vaya a causar más adelante problemas más graves con el acceso al agua en nuestro país, ¿no? Como cuarto punto, se establecía que tiene que haber un enfoque de derechos humanos, un enfoque de cuenca para la protección adecuada y la gestión sustentable del agua. No podemos seguir pensando, y esto es necesario aclararlo porque a veces con abrir la llave del chorro, ahí no surge el agua. El agua viene de la protección de los bosques, de la protección de las cuencas que son adecuadamente tratadas y que no son deforestadas, por ejemplo. Y estos son elementos que tiene que contener una ley general para permear el resto de normativa que venga siendo más específica o que venga más abajo de esta ley. Los reglamentos, los instructivos, tienen que tener como una línea marco que establezca estos aspectos, ¿no? Así como contener el valor integral del agua, como quinto punto, es decir, no reducirla a este valor productivo o económico, sino que se debe rescatar su valor social, cultural y ambiental. Estos son elementos esenciales que debe de contener una ley marco o una ley general del agua que no deberían de ser negociables y que deberían de estar establecidos de manera irrefutable en ella. Otro punto que también hace necesario la discusión de por qué es importante reconocer y desarrollar el derecho humano al agua es la existencia de conflictos, ¿no? Sin embargo, se ha establecido que el agua o los problemas con el agua no solo llevan aparejados conflictos consigo, sino también puede llevar a la cooperación. Y es que dependiendo de cómo sean manejados estos aspectos, se puede ir de uno a otro, ¿no? La realidad ha demostrado que las consecuencias sociales del agua en las comunidades que no cuentan con acceso a ella puede provocar infinidad de consecuencias como protestas, cierre de calles, movilizaciones, exacerbar incluso conflictos violentos, ¿no? Que lleven a consecuencias fatales por la falta de atención a este servicio por parte del Estado y que obviamente responde a una necesidad humana esencial, ¿no? En una necesidad para sobrevivir.
Pero también, a pesar de que existen estas condiciones que pueden llevar a muchos conflictos sociales, por otro lado, también los problemas del agua pueden justificar o dar paso a la cooperación a diferentes niveles, a nivel comunitario, municipal, nacional e incluso entre estados o a nivel global, ¿no? Como hemos visto, también un ejemplo de esta cooperación a nivel global es el establecimiento del objetivo número 6 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque se ha visto esta necesidad de que todos los estados vayan avanzando y en la medida que se vaya cumpliendo este derecho, el desarrollo también va a permear a los estados vecinos y va a evitar conflictos o mayores problemas a nivel global, ¿no? Y que este interés global por la cooperación incluso ha llegado a que se hable de un nuevo término denominado hidrosolidaridad, que es entendida como la existencia cada vez mayor de cooperación y solidaridad en relación a los recursos hídricos. Estos son avances también académicos que han habido y que se han justificado en aspectos sociales que se han evidenciado, ¿no? Y que pueden permear tanto conflictos como la cooperación en materia del agua. Creo que es importante mencionar algunos de los conflictos que a nivel nacional se viven por el agua, ¿no? Como por ejemplo el desabastecimiento rural del agua ha provocado innumerables problemas como el cierre de calles y las situaciones que mencionaba anteriormente, que están obviamente causando problemas porque dificultan el tráfico, la comunicación cuando se llevan a cabo, pero están evidenciando también un problema esencial que viven las poblaciones que no están contando con un derecho humano, no tienen acceso a agua y esto está permeando infinidad de aspectos de la vida, ¿no? De estas personas y de sus comunidades. Otro de los conflictos por el agua que hemos visto en los últimos años es la ampliación de una empresa embotelladora que estaba afectando o que amenazaba con afectar un acuífero importante entre los municipios de Nejapa y Quesaltepeque. Esto iba a afectar al 25% de la población del área metropolitana de San Salvador, que se abastece actualmente de ese acuífero, ¿no? Y esto provocó innumerables acciones de parte de las poblaciones que estaban viviendo en los alrededores y que se iban a ver además afectadas por esta ampliación de una empresa embotelladora que iba a extraer más recursos o más agua para producir mayor cantidad de bebidas embotelladas, ¿no? Hubo manifestaciones, se presentaron piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, se acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio de Medio Ambiente, porque este iba a ser un permiso ambiental de ampliación del que ya contaba esta empresa embotelladora. Entonces, esto refleja cómo el agua también, si bien puede generar conflictos entre comunidades, también puede generar conflictos entre las comunidades y el Estado, o entre las comunidades y la empresa privada. Un ejemplo de esto también es el monocultivo de la caña de azúcar en el país. En los últimos años se ha visto el incremento sustancial de la siembra de caña de azúcar a nivel industrial en el país y esto lo que provoca es que haya un aumento significativo del uso de agrotóxicos y una explotación de agua para el riego que está afectando a las comunidades aledañas, pero también que afecta a todo el país que se abastece de agua, porque este uso de agrotóxicos, si bien afecta a los mantos acuíferos, también afecta las tierras y afecta a los cultivos para alimentos que están cercanos a estos campos cañeros y que están también viéndose contaminados por el uso de agroquímicos que es de manera indiscriminada. Incluso se dan riegos aéreos donde no se puede distinguir a dónde cae el agrotóxico, ¿no? Y que están provocando problemas de insuficiencia renal en diferentes comunidades agrícolas del país. Y este es un problema sumamente grave que no ha sido tampoco atendido de manera
adecuada por el Estado salvadoreño de manera integral, ¿no? Si bien El Salvador necesita desarrollarse económicamente, no puede ser posible que estemos dedicando las tierras a un monocultivo que exacerba los problemas de contaminación y de disponibilidad de agua y no se esté tomando en cuenta las grandes afectaciones que además se presentan actualmente, pero a nivel intergeneracional también van a haber afectaciones futuras, ¿no? Hay que tomar en cuenta todas estas condiciones a la hora de autorizar permisos ambientales o permisos a nivel municipal, lo que los proyectos van a representar para la vida de las personas y para el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento. Otro de los ejemplos también que han conllevado el conflicto a nivel nacional son los proyectos en la cordillera del Bálsamo. Ahí podemos hablar de proyectos urbanísticos, incluso del desarrollo de una cancha de golf. Los proyectos urbanísticos, obviamente necesitamos contar con viviendas para toda la población, ¿no? Pero no se puede saturar zonas que son de recarga acuífera, donde existen cuencas importantes para el abastecimiento de agua del resto de la población. No se puede tampoco ampliar o recrear canchas de golf. Se sabe que las canchas de golf son uno de los proyectos o una de los proyectos o de las cuestiones que más agua utiliza y que para mantener el césped verde se utiliza además unos agroquímicos que son sumamente dañinos para el agua y las cuencas, ¿no? Estos aspectos tienen que estar contemplados previamente por las autoridades y por eso esto remarca la importancia de contar con un reconocimiento constitucional, pero también con una ley marco que establezca lo que mencionaba antes, los usos prioritarios del agua y cuándo tiene que ponerse paro a proyectos que están atentando contra el derecho al agua y contra el ejercicio de otros derechos humanos. En la cordillera del Bálsamo incluso se han dado proyectos urbanísticos que cuentan con agua y que las comunidades que se encontraban previamente y que son de más escasos recursos no tienen agua para abastecerse por ellas mismas, ¿no? Y estas desigualdades no pueden continuarse sin que se adopten medidas del Estado para garantizar el acceso igualitario o equitativo a agua y saneamiento por parte de la población. Finalmente, quiero hacer referencia al proyecto de Ciudad Valle del Ángel, que este es quizás uno de los casos que está más reciente en la palestra nacional y es donde se intentaba urbanizar 445 manzanas de terreno en donde se encuentra la subcuenca del río Tomayate en el municipio de Apopa. Esta es una nueva muestra de cómo la falta también de desarrollo territorial adecuado y de no tomar en cuenta cuáles son las limitantes de acceso a agua potable que hay en el país, ¿no? No se puede urbanizar en cualquier zona y se puede comprometer el acceso a agua potable de más comunidades, en especial de estas comunidades que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como mencionaba. Entonces es importante tener en cuenta esto y ver que todas las manifestaciones sociales que están surgiendo están fundamentadas en un derecho humano, ¿no? Y en la ausencia de regulación y en la ausencia de medidas de todo tipo operativas, ejecutivas, que permitan este acceso igualitario y que permitan el desarrollo de las comunidades, salir de la pobreza, tener acceso a oportunidades y esto está íntimamente vinculado y tenemos que hacer como ese enlace, ¿no? De cómo un derecho humano está permeando en aspectos como la autorización de un proyecto, de un megaproyecto a nivel nacional, lo local, y conectarlo siempre con la dignidad, con el acceso a bienes y recursos que el Estado debe de garantizar a su población. En este punto me pareció importante también traer a colación algunos datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Esta es la de 2019 que revelaba también esta desigualdad en el acceso al agua entre las áreas urbana y rural. Por ejemplo, en el área urbana, el 96.3% de la población se abastece de agua por cañería.
En cambio, en los hogares rurales esta cifra baja, este porcentaje baja a un 78.4%, que cuenta con el abastecimiento de agua por cañería. Sin embargo, de esto también hay una división en la que el 63.3% tiene tenencia de agua por cañería, pero el 10.8% se abastece con agua de pozo y un 10.7% lo hace por otros medios, y ahí entran las pipas, que algún vecino puede darle también agua, o que van al río. Y esta es una situación que es preocupante porque no hay una política clara y específica que esté tratando de erradicar estas diferencias de manera sustancial y de manera progresiva, ¿no? Las diferencias entre los hogares rurales se acentúan más si se compara incluso con el área metropolitana de San Salvador, donde aquí el 97.7% de los hogares tiene acceso a agua por cañería. El 92 el 92 con tenencia de agua por cañería, pero esto contrasta muy significativamente con este 78, o que llega al 67% en el área rural. Y como mencioné, estas diferencias deberían de ir siendo erradicadas, ¿no? Mostrar una política clara y que apoye el reconocimiento del agua para adoptar medidas y controles e indicadores que vayan erradicando estas diferencias y esta ausencia de acceso a agua potable y saneamiento. Además, como mencionaba, de los conflictos que pueden surgir alrededor del agua en las comunidades y a nivel local, municipal e incluso estatal, existen también ejemplos de cooperación que surgen en el marco de los problemas por el agua. Las juntas rurales administradoras de agua a nivel comunitario a través de las ADESCO surgen como una alternativa para solucionar esta necesidad del vital líquido, y que particularmente en el área rural son fundamentales. Si bien esta es una obligación del Estado, las juntas rurales administradoras de agua han representado una solución real y inmediata para las comunidades y garantizar este derecho, aunque existan innumerables observaciones o estudios que revelan que no cumplen con todas las condiciones que tiene que tener el tratamiento de aguas para consumo humano, ¿no? Pero están supliendo una labor del Estado en la que, si ya que el Estado no puede brindar el acceso de manera directa a través de sus recursos, que por lo menos facilite la mejora de las condiciones de estas juntas administradoras, que promueva la mejora de tecnología para el tratamiento adecuado de las aguas, y todo esto también tiene que empezar por este reconocimiento constitucional y por este desarrollo legal en un marco normativo secundario, ¿no? Otro ejemplo de la cooperación puede mencionarse entre las organizaciones o comunidades urbanas y rurales, que busca como finalidad el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la construcción de estrategias para hacer visibles las necesidades y lograr la incidencia política necesaria para el abordaje integral del agua. Podemos ver encuentros que llevan a cabo entre comunidades del mismo país o de diferentes países. Podemos ver campañas que se llevan a cabo para promover en el país el reconocimiento y el desarrollo del derecho al agua. Podemos ver diferentes espacios donde hay intercambios y propuestas para mejorar el derecho humano al agua y el saneamiento. A nivel incluso de comunidades transfronterizas, se ha visto que en la región del Trifinio se llevó a cabo una política para regular el tema del agua en la región y proteger las cuencas de los 3 países que conforman el Trifinio, ¿no? Y este se puede ver como un ejemplo claro de cooperación en materia de agua que incluso atraviesa fronteras, como debería de ser, ¿verdad? Porque el agua también es un bien que no reconoce fronteras, y las medidas para protegerle y para garantizar su acceso deberían también coordinarse a nivel entre los estados, ¿no? Se ha reconocido, por tanto, que existen ejemplos en los que también los estados cooperan sobre el agua, incluso cuando hay relaciones tensas u hostiles a nivel político, se superan y llegan a establecer
nexos para cooperar en materia de agua, aunque esta interacción siempre tiene que tomar en cuenta los contextos políticos para ver en qué medida pueden acercarse estas acciones de cooperación entre los estados, ¿no? Luego, para pasar ya a las implicaciones jurídicas del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, hay que mencionar primero que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por El Salvador o de los que El Salvador ha promovido, contemplan la obligación de adoptar medidas legislativas y de otro carácter, ¿no? Administrativas o del carácter que sean necesarias para dar efectividad a los derechos humanos que ya han sido reconocidos. La normativa nacional e internacional es un principio básico, debe guardar correspondencia, ¿no? No tiene sentido que exista un derecho internacional que no guarde relación o vinculación con el derecho interno de los países. Y es que en El Salvador, las normas de derecho internacional ratificadas tienen un carácter supralegal, pero que es infraconstitucional. Y de darse una contradicción o una antinomia entre un tratado y una ley de origen nacional, el tratado prevalecerá, como lo ha establecido la misma jurisprudencia, ¿verdad? Sin que esto llegue a constituir un bloque de control constitucional. Pero sí se ha comprobado en la misma jurisprudencia que el derecho internacional informa las decisiones de la Sala de lo Constitucional y debería informar también las decisiones de todos los tribunales del país. Entonces, la idea de correspondencia entre ambos sistemas jurídicos requiere de la concreción de medidas que doten de carácter jurídico y una vigencia sociológica a los derechos reconocidos. En el país, la concreción legislativa del derecho al agua no ha sido posible, como hemos visto, a pesar de que ha habido dictámenes favorables de la comisión que está a cargo y que el Pleno de la Asamblea Legislativa haya aprobado en 3 ocasiones, una en 2012, otra en 2015 y una en 2020, el reconocimiento del derecho al agua y en los primeros 2 años estaba vinculado también el derecho al agua y el derecho a la alimentación adecuada. Pero estos reconocimientos o esta aprobación legislativa nunca ha podido llegar a permear para conseguir la ratificación de la reforma. Ahora estamos a las puertas de una nueva oportunidad porque en el 2020, a finales del año pasado, en octubre, se dio la nueva aprobación para una reforma al artículo 2, como veremos, y al artículo 69 de la Constitución de la República. Como sabemos, para que una reforma constitucional se lleve a cabo y en este caso que se pueda reconocer el derecho al agua y el saneamiento, se requiere que la reforma sea propuesta por lo menos por 10 diputados electos, que o concurra el voto de la mitad más uno de los diputados electos acordando dicha reforma, que esta es la aprobación, y luego se requiere que dicha reforma sea ratificada por la siguiente conformación legislativa con el voto de 2/3 partes de los diputados electos, es decir, con el voto de 56 diputados y diputadas. Actualmente hay derechos que sí se ven vinculados al agua, que no, porque en sus inicios la Constitución o la Constitución actual no se consagra de manera expresa este derecho, pero como hemos visto, el derecho al agua como derecho humano o derecho fundamental también tiene nexos o relaciones con el ejercicio de otros derechos humanos, principalmente con el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho al medio ambiente. Y hay disposiciones en la Constitución de la República que pueden vincularse al ejercicio de este derecho humano, ¿no? Como mencionaba, en octubre de 2020, el Pleno Legislativo aprobó una nueva reforma constitucional con 78 votos a favor, contemplando una reforma al artículo 2, incluyendo las palabras el agua y el saneamiento como derechos constitucionales protegidos, e incluyó también una disposición adicional al artículo 69. Esta disposición contempla que es obligación del Estado
crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. Y señala que el agua constituye un bien público. Como vemos, los elementos que contempla esta nueva disposición que podría ser ratificada por la Asamblea Legislativa entrante, retoma aspectos que la misma doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos ha contemplado en materia de agua, ¿no? Y saneamiento. Y este sería un paso significativo, a pesar de que algunos sectores de la sociedad civil están mencionando que no retoma todos los elementos que fueron propuestos y surgieron desde la sociedad civil, ¿no? Que es la que impulsó esta reforma. Si bien, no obstante esto, es importante que exista este reconocimiento, ¿no? Y que avancemos como sociedad a contar con una norma constitucional que respalde el derecho humano al agua y el saneamiento. ¿Por qué se dice que es necesario contemplarlo en una constitución y no en una ley secundaria nada más? Porque el peso que conllevaría el reconocimiento expreso en la constitución sería indiscutible y demostraría esa relación dialéctica que tiene el derecho con la realidad social y las necesidades sociales que actualmente tenemos. No solo a través de la jurisprudencia, sino en la reforma de la norma más alta a nivel nacional, ¿no? La que rige el resto del ordenamiento jurídico. Respondería a las exigencias sociales y a esta realidad del agua tan crítica, tanto a nivel global pero que se ve acentuada en países como El Salvador, que enfrentan una crisis climática, donde hay altos niveles de desigualdad, exclusión social, que afectan el disfrute del derecho al agua de diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, buscar esta conexión de la norma jerárquica más alta del país con nuestras realidades, que es crítica y que eso no es un aspecto que va a cambiar en los próximos años, ¿no? Los recursos hídricos son finitos, los bienes hídricos son finitos y no podemos hacer uso de ellos como si no tuvieran fin, ¿no? En especial, los bienes hídricos o las aguas dulces son todavía más escasos y cada vez más, ¿no? Y hay problemas por la misma contaminación que existe a nivel global y en el país, ¿no? En el caso salvadoreño, la reforma, por tanto, correspondería a la necesidad de blindar este derecho al agua, permitiendo la posibilidad de exigibilidad y obligaciones directas frente a las autoridades, pero además daría cumplimiento a esta obligación o deber de adecuación del derecho internacional con el derecho interno, ya que las expresiones contempladas en los tratados o instrumentos ratificados por El Salvador deben o requieren de una adaptación en el ordenamiento jurídico nacional. Y este es un aspecto que debemos de tener presente. ¿Cuáles son todas las condiciones que influyen para que el derecho al agua sea reconocido en nuestra Constitución y en nuestras normas secundarias? En este punto también es importante rescatar lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional, ¿no? Que ha dado también hitos importantes en el país sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. En diciembre de 2014, en un proceso de amparo, la Sala de lo Constitucional interpretó que el derecho al agua se adscribe al derecho al medio ambiente que está contenido en el artículo 117 de la Constitución y amparó a comunidades del sur del municipio de Rosario de Mora que estaban alegando que se vulneraba su derecho al medio ambiente y como consecuencia de una restricción al acceso al agua que estaba siendo cometida por el Consejo Municipal de Huizúcar a través de un acuerdo municipal, ¿no? Que le establecía el pago de una tasa por tomar agua del municipio de Huizúcar para llevarlo a comunidades del municipio de Rosario de Mora. Cuando se admitió la demanda, la sala dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de esas disposiciones que estaban siendo impugnadas del acuerdo municipal, que ordenaban el cobro de estas tasas y que iban en perjuicio de una DESCO de Rosario de Mora, ¿no? que era una junta de agua que abastecía a una comunidad entera, ¿no?
y eran entendidas, este establecimiento de estas tasas fueron entendidas por la sala como un obstáculo para el acceso al agua potable, que en este caso las comunidades afectadas de Rosario de Mora disponían desde el otro municipio vecino, ¿no? Y que esto, en vista de la cantidad de dinero que exigían por eso, se veía como un obstáculo y que pagar tasas, por otro lado, estableció, no, en este caso no exigía no existía una contraprestación de parte de la comuna que justificara esa exigencia de pago de tasas. Esta fue una sentencia bastante emblemática y bastante importante para las comunidades y para el reconocimiento del derecho humano al agua a nivel jurisprudencial. En esa ocasión, la sala finalmente determinó que en El Salvador el acceso al agua es una cuestión de interés público y que el derecho al medio ambiente en relación con los derechos a la vida y a la salud permite de manera interpretativa la adscripción del derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Como vemos, la Sala de lo Constitucional aquí integró en su jurisprudencia elementos contemplados en el derecho internacional, ¿no? Las condiciones que ya el derecho internacional a través de diferentes instrumentos ha reconocido, y este es un avance sumamente importante para el país que demuestra la necesidad también de ir estableciéndolo en las normas nacionales. La sala concluyó en esta ocasión que al ser un elemento básico para el mantenimiento y el desarrollo del medio ambiente, al igual que para la existencia, la salud y la calidad de vida del ser humano, el agua es indispensable para satisfacer necesidades primarias y de aquellas otras que propician la mejora de las condiciones de la existencia. Un fallo bastante importante que debe también justificar el reconocimiento que el Estado debe hacer a través de políticas, estrategias y que marca un antes y un después en materia hídrica en el país. Por otro lado, hay otro pronunciamiento que surgió de la sala un año después, en 2015, cuando me emitió una nueva decisión en un proceso de inconstitucionalidad promovido que solicitaba que se declarara inconstitucional una inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Legislativa por la falta de ratificación del reconocimiento del derecho humano al agua en el artículo 69 de la Constitución, violentando y establecía todos los artículos, el artículo 1, el 2, el 117, el 248 de la Constitución de la República. La sala declaró improcedente la demanda en todas sus pretensiones, considerando que la ratificación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa no puede entenderse como obligatoria o que sea impuesta por la Constitución, y señaló expresamente que los órganos de dirección política como la Asamblea Legislativa operan bajo criterios de oportunidad y conveniencia, generalmente gobernados por partidos políticos cuyo fin primordial es mantener el poder dentro del Estado a través de réditos electorales. Desde esta perspectiva, no es posible que los derechos fundamentales de la persona queden sujetos a discrecionalidad de los mismos entes frente a quienes pretende hacer valer o que se utilicen como oferta electoral, como si fueran mercadería de intercambio partidario. Asimismo, la sala dijo que no solamente son derechos fundamentales los expresamente contenidos en la Constitución de la República, sino también aquellos que son derivados a partir de la integración e interpretación de su texto. Esta es una afirmación bastante significativa también de la sala, y dijo que por el contrario, si esto no fuera así, implicaría un desconocimiento del carácter personalista del Estado, el efecto expansivo de la dignidad humana y el valor complementario de los valores consagrados en el artículo 1 de la Constitución, y con ello el libre desarrollo de la personalidad. Estos elementos que han mencionado la sala son sumamente importantes para el país en materia de derecho humano al agua. Sin embargo, personalmente considero que no es suficiente, ¿no? Si bien la sala reconoce este derecho humano a nivel jurisprudencial, todavía es necesario reconocerlo a nivel de la Constitución de la República. Y es que la Asamblea Legislativa,
como bien lo dice la sala, en ocasiones influenciada por los réditos electorales, los intereses partidarios y económicos o de intereses de todo tipo, es una entidad que no tiene la facultad exclusiva de este reconocimiento de derechos fundamentales. Pero cuando lo hace, al menos a nivel del texto constitucional, se vuelve un estamento prácticamente inamovible y que es garantía y da contenido básico a un derecho, lo que no necesariamente ocurre con la jurisprudencia, aunque sea a nivel constitucional, y las interpretaciones que realiza la Sala de lo Constitucional, que pueden cambiar de criterios o de parámetros, lo cual no resta el alto valor que tiene la interpretación constitucional que se realiza como máximo órgano jurisdiccional de control, ¿no? Y que en el cumplimiento de esta función ha reconocido el derecho al agua. Esto es un avance significativo y que ha dicho que está implícito en el ordenamiento constitucional por medio de la adscripción al derecho al medio ambiente y con relación a los derechos a la vida y a la salud. Si bien a nivel internacional ya el derecho al agua ha sido contemplado como un derecho autónomo y la sala lo adscribe al derecho al medio ambiente, este reconocimiento es importante de todas formas, ¿no? Pero sería más importante si estuviera contemplado expresamente en el texto constitucional y sería indiscutible y demostraría esta relación que mencionaba antes, dialéctica entre el derecho con la realidad social, no solo a través de la jurisprudencia, sino en la reforma de la norma jerárquica más alta del país. Y respondería, como he venido diciendo, al deber de adecuación que somete al Estado, además de responder a las exigencias y necesidades sociales que han venido promoviendo desde hace muchos años, más de una década, este reconocimiento y este desarrollo legal del derecho humano al agua, por la situación crítica que se vive en materia hídrica en el país y por la falta de acceso a agua potable y saneamiento de muchas comunidades alrededor de todo el país y el territorio nacional. Además, porque hemos visto que también a consecuencia del cambio climático cada vez vivimos eventos extremos más largos, más difíciles de superar, como la sequía, las inundaciones y que hacen que las poblaciones retrocedan en el avance de la consecución de una vida digna, en la superación de la pobreza y que se sigan manteniendo los altos niveles de desigualdad y exclusión social que imperan en el país. Entonces, esto lleva a concluir también que el reconocimiento constitucional, si bien es una cuestión sumamente importante, debe llevar en paralelo la adopción de otras medidas de carácter legislativo, como la aprobación de una ley marco que regule a una autoridad rectora, que regule las prioridades del uso del agua, que regule la protección importante que deben de haber a nivel de cuenca y que regule derechos, deberes y garantías que debe de tener el derecho humano al agua y el saneamiento, estos usos prioritarios, el tratamiento sustentable de los bienes hídricos y también debe contemplarse la creación de una ley del subsector de agua potable y tratamiento, entre otras normas e instrumentos que sean operativos. Es necesario finalmente también la adopción de políticas hídricas consecuentes y otras medidas administrativas ejecutivas que puedan hacer posible la realización progresiva del derecho al agua para toda la población salvadoreña. Muchas gracias y ahora eh, vamos a ver si es posible contestar las preguntas que surjan de los asistentes. Y si no, vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta. eh, a ver.
Hay un comentario aquí que dice que la Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo 513-2012 ha manifestado que el derecho humano al agua potable y saneamiento se encuentra implícito en el artículo 117 de la Constitución, siendo la jurisprudencia una fuente del derecho. Por lo atendido, será necesaria una reforma constitucional desde su perspectiva, cuando ya sea reconocido jurisprudencialmente. Personalmente sí creo que es necesaria una reforma constitucional, precisamente porque la jurisprudencia puede variar y porque no ha sido posible contemplar los elementos de exigibilidad y justiciabilidad que garanticen que eso no va a cambiar, ¿no? O sea, es necesario que sea contemplado. Además, hay recomendaciones internacionales de la relatora del derecho humano al agua y el saneamiento que ha establecido la importancia y la necesidad de adecuar la Constitución de la República al contenido que establece el derecho internacional. Como decía, este reconocimiento que ha hecho la Sala a través de su jurisprudencia es sumamente importante, es un avance significativo para el país en materia hídrica, pero el contar con una disposición que expresamente contemple el derecho humano al agua y el saneamiento y establezca que es un bien público y esté contenido en la parte dogmática de la Constitución es importante, ¿no? Y marca una diferencia también que es un estamento difícilmente modificable, ¿no? Lo que no ocurre con el derecho humano al agua reconocido a nivel jurisprudencial. Es importante, marca un avance significativo para el país, pero a mí me parece personalmente que no es suficiente y no establece también la obligación de crear políticas, normas secundarias que desarrollen este derecho humano, ¿no? Y al aprobarse o ratificarse más bien la reforma a la Constitución, se estaría dando paso a esta obligación estatal de desarrollar el derecho humano al agua a nivel normativo y de políticas y estrategias. Hay otra pregunta que dice, ¿considera posible viabilizar la justiciabilidad del derecho al agua potable y al saneamiento por vía del control de convencionalidad? A nivel de tribunales de tribunales que no sean la Sala de lo Constitucional, yo creo que podría ser si tendría que haber como una posición muy abierta de los jueces y juezas, ¿no? ¿Sería posible? Me parece a mí, no lo veo que sea contrario a, de hecho, integraría, ¿no? El derecho internacional y los instrumentos ratificados por El Salvador se vuelven ley de la República y al hacer un análisis e integrar el derecho al agua podría verse también como, oh, sí, podría realizarse, ¿no? No veo un problema si hay un juzgador o una juzgadora que tenga una visión más integral y amplia, ¿no? De protección de derechos humanos y que haga un análisis integral. Podría pasar, pero eso quedaría como al criterio del tribunal o el juez que conozca de los casos. Yo no lo veo posible, pero sí me parece que es una posibilidad que sería interesante que se abordara, ¿no? También Silvia Orantes habla de que las municipalidades jugarían algún papel como entidades descentralizadas, rectoras del agua en esta propuesta de reforma constitucional. La propuesta no contempla esa posibilidad, más bien hace un reconocimiento, ¿no? Y esto tendría que ser regulado a nivel de una ley marco, de una ley secundaria, ¿no? O de una ley vinculada al tema del agua y el saneamiento, Silvia. Em, pero sí, obviamente, si las municipalidades están a cargo o están vinculadas con la distribución de agua potable a comunidades, obviamente jugarían un papel importante en materia de agua, ¿no? Eh, Faltaría ver por eso, y de ahí también de esta pregunta puede evidenciarse lo importante que es
que exista un desarrollo normativo del derecho al agua, ¿no? Y que se hable también de de los usos del agua, del papel que jugarían las instituciones o las entidades que eh, distribuyen agua potable en el país, ¿no? Las que distribuyen, las que están también responsables de proteger los bienes hídricos, las cuencas, ¿no? Y cómo esto se va a relacionar para que funcione de manera integral. Es fundamental por esto contemplar en la legislación secundaria y no solo en la Constitución el derecho humano al agua y cómo se va a ejecutar en el país, ¿no? Qué políticas, qué mecanismos se van a utilizar para hacerlo viable, para hacerlo posible, para que las comunidades tengan acceso y tengan garantías, ¿no? De hacer justiciable este derecho. No sé si hay más preguntas. A ver. Bueno, yo creo que la pregunta de Silvia Orantes era la última. Mm, no sé si damos un minuto más para ver si alguien más tiene alguna consulta o comentario también. Eh, Aquí. En Suchitoto se requiere bloquear la avenida de granjas agrícolas, las cuales considero que contaminan el agua. Se ha interpuesto quejas ante el Ministerio de Medio Ambiente por esa razón. ¿Cree que puede bloquearse la puesta en marcha de este proyecto si la municipalidad ya dio su aval? Falta el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Para aprobar cualquier proyecto, actividad en algún lugar se necesita también hay un proceso de consulta que contempla la ley de medio ambiente, que es muy corto. De hecho, la comunidad cuenta con 10 días para presentar observaciones y creo que se podría hacer uso de eso, si es que el ministerio ya ha llamado, porque el ministerio convoca a esa consulta popular. Sí existe todavía mecanismos legales que pueden frenar el- esta granja agrícola si se demuestra que está contaminando las aguas, ¿no? Como vimos en el caso de Rosario de Mora, si bien era por una tasa municipal, podría también ser como utilizarse esa misma sentencia para justificar en este caso la continuidad del proyecto de granja agrícola, ¿no? Si existen suficientes elementos, se pueden justificar, se pueden presentar diferentes denuncias, podría hacerse uso también de la justicia ambiental, de la justicia constitucional y hay diferentes factores que podrían justificarla, siempre y cuando se cuente con elementos que sean suficientes, ¿no? Y que también la decisión municipal, si está fundada, si responde al interés común y a los principios que el Código Municipal también establece para las municipalidades. Esto podría dar paso a varias, como a la interposición de varios recursos o de denuncias, ¿no? Em, Creo que también es importante utilizar otras vías, podría ir a la Procuraduría de Derechos Humanos, solicitar que siente una mesa de negociación o discusión de este tema con la municipalidad, incluso con la empresa agrícola, que hagan públicos y que les compartan los estudios de impacto ambiental de este proyecto, y si no, también ir escalando con otras posibilidades, ¿no? Para ver si es necesario activar a otras instancias a nivel jurisdiccional. Algo que creo que es importante en esto es la coordinación y la organización comunitaria, la organización social, buscar, eso es sumamente importante y ha detenido
proyectos a nivel nacional que son contrarios al medio ambiente y que pueden atentar contra la salud y el agua en las comunidades. Entonces, es también relevante rescatar experiencias exitosas, ver también las negociaciones, si esto ya va a contribuir de otra forma al desarrollo del municipio y hay mecanismos para que puedan tratar las aguas y no contaminen, eh, también tendría que explorarse, ¿verdad? Porque con los elementos que menciona el comentario no es suficiente dar como una respuesta tajante para decir que sí contamina y que no tiene que ir. Hay que explorar alternativas. No sé si la comunidad en Suchitoto ya las exploraron, ya las conocen, pero si no también por eso sería como apropiado ver qué otras alternativas no jurisdiccionales pueden haber en este caso y si no, también activar las que existen. Hay un comentario adicional que dice, algo que mencionó un poco de pasada fue la necesidad de cuidar las cuencas. En ese sentido, ¿cómo integrar el cumplimiento del derecho ambiental como condición previa para garantizar el acceso al agua potable y producir un efectivo saneamiento? Eh, la protección de las cuencas es obviamente un punto bastante fundamental. Las cuencas son donde las aguas son recogidas, ¿no? Para decirlo de una forma bastante sencilla y burda, pero la protección de las cuencas es mantener reforestadas las zonas para que puedan llegar ahí los recursos que luego son utilizados para abastecer a las comunidades. Es necesario protegerlas porque de ahí es donde sale el agua que con mayor calidad, ¿no? Si las protegemos y si hay diferentes medidas para mantener los bosques que hay ahí, para mantener las condiciones que existen en estas cuencas para que escurra el agua y luego pueda ser utilizada para el consumo humano, incluso para la agricultura o para los usos domésticos, y esto ha sido como muy descuidado y ahí también se revela la importancia del desarrollo del derecho humano al agua, ¿no? Que existan disposiciones que revelen la importancia y este enfoque de cuencas que debe de existir, ¿no? De protección ambiental, para garantizar luego el derecho al acceso al agua potable, ¿no? No, como decía, el agua no surge del chorro, ¿verdad? Al abrir la llave del chorro, sino que viene de todo un proceso ambiental, un ciclo ecológico y ambiental que debe de protegerse, ¿no? La sostenibilidad de los bienes y los recursos naturales es fundamental en esta tarea de garantizar el derecho humano al agua y el derecho humano al medio ambiente. Eh, ¿Cómo se integra esto? Pues tiene que verse que, como decía también, los derechos humanos están íntimamente vinculados y relacionados y también las medidas que deben de darse para garantizarlos tienen que estar íntimamente vinculadas y relacionadas. No se puede hablar de la calidad del agua si no ha habido previamente un proceso de protección ambiental a las cuencas, a los bosques, de evitar también que se contaminen con industrias que no tratan las aguas y que las lanzan directamente a ríos sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y todos estos elementos tienen que conectarse. Obviamente también la existencia de una ley general de aguas tiene que estar conectada con la ley de medio ambiente, con el código municipal, tiene que vincularse también con el código de salud, porque como decía, existe mucha dispersión normativa que no conecta a una, a una lógica única, ¿no? Y que contemple estándares que rijan a todo el tratamiento del agua, desde la protección ambiental que tiene que haber de las cuencas, que luego vaya bajando hasta garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, ¿no? Y a los otros usos que debe haber del agua, el agua para riego, el agua para uso industrial, que es necesario, pero que también tiene que haber ciertos niveles o jerarquías para priorizar los usos del agua y para garantizar que esto sea de manera sostenible, ¿no? Y no comprometer el acceso al agua de las futuras generaciones. Eh,
Y creo que por ahí puede ir como la respuesta, ¿no? Integrar, así como hay una codependencia de los derechos humanos, así como hay una integralidad de los derechos humanos, también de las medidas para garantizarlos, ¿no? De las políticas tienen que estar vinculadas también con el desarrollo territorial. No se pueden construir o continuar construyendo proyectos urbanísticos en cualquier zona sin ver cuáles van a ser los impactos y las consecuencias de las construcciones urbanísticas. No se puede ir a una zona de recarga acuífera a construir una mega ciudad, ¿no? Además que esa mega ciudad pronto no tendrá agua, tampoco tendrán las comunidades que antes se abastecían de esa zona de recarga acuífera. Y estos elementos son importantes y demuestran la necesidad de conexión de diferentes especialidades, de diferentes ramas, para poder garantizar este derecho humano y que se vayan dando medidas paulatinas y progresivas para poder proteger el medio ambiente y proteger el derecho al agua y el saneamiento de la población. Em, Hay una pregunta que dice que ¿cómo recomendaría usar argumentos y reflexiones de la Corte Interamericana emitidos en la observación consultiva 23 de 2017 en la interpretación y defensa del derecho al agua potable y el saneamiento, tanto en la motivación de sentencias como en el planteamiento de acciones? Yo creo que no es difícil vincular los contenidos que tiene esta observación consultiva. Eh, lo que establece son los principios básicos, ¿no? Y está conectado también con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, el derecho a la salud. La misma sala ya ha contemplado esta vinculación que hay y yo creo que no es tan difícil utilizar argumentos y reflexiones para vincular la observación consultiva. Además, la Corte es sumamente clara, da ejemplos muy claros de cómo existe esta necesidad de volver una realidad el derecho humano al medio ambiente sano, ¿no? Y obviamente, como he mencionado, el derecho al medio ambiente está íntimamente vinculado al derecho al agua potable y al saneamiento, por esta necesidad de protección de cuencas, de protección de bosques, de no contaminar las fuentes hídricas, de no contaminar las cuencas, los ríos, los mares. Y esto da como argumentos suficientes, pensaría yo, para justificar una denuncia, una demanda en materia ambiental y también da suficientes elementos a los juzgadores para poder pronunciarse, ¿no? Obviamente, como mencionaba, para mí contar con una disposición constitucional que expresamente lo contemple sería mucho más fácil, ¿no? Y siempre podrían integrarse elementos del derecho internacional, por ejemplo, la observación consultiva, pero ya existiría como algo que los juzgadores tendrían claramente establecido a nivel constitucional, ¿verdad? Es una herramienta, no quiero decir que por eso no se pueda garantizar el derecho humano al agua o al medio ambiente en el país. Ya la sala tiene pronunciamientos importantes y garantistas en materia tanto de agua y de medio ambiente, pero creo que la Constitución es una norma que comprendería de mejor forma este derecho y que permearía también de mejor forma la jurisprudencia y la adopción de medidas por parte de las autoridades, no solo judiciales, sino también las otras autoridades ejecutoras y que tienen vinculación con el derecho al agua, ¿no? También hay un comentario que dice, si se han explotado en Suchitoto, ya existe una granja perdón, está conectado con el comentario anterior, creo yo. Dice, sí, se han explorado en Suchitoto, ya existe una granja porcina. Como ciudadanos presentamos una propuesta medioambiental para dar soluciones de tratamiento de las aguas que generan en la granja, pero la alcaldesa se notaba molesta. No analizó la propuesta porque se proponía no el cierre, sino que hubiera un tratamiento de las aguas residuales. Eh, pues bueno, yo creo que es importante también rescatar esta parte del acceso a la información y la participación ciudadana, ¿no? El código también municipal contempla aspectos vinculados a esto y lo del interés municipal también de la población municipal,
Puede dar argumentos también para justificar que la alcaldía o la alcaldesa o el consejo municipal en este caso debe tomar en cuenta la participación ciudadana. Creo que también se puede hacer uso de la ley de acceso a información pública y cruzar también todo este tema vinculado a temas ambientales, al acceso al agua, al acceso a información pública y dar como un pronunciamiento con una base jurídica, una base normativa que puede ser fuerte y que puede llevar también a una denuncia en otros niveles, ¿no? Es importante que, en este caso creo yo, que retomen lo contemplado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia, en el caso y en la sentencia y en la resolución de medidas cautelares vinculadas al caso de Rosario de Mora. Puede dar idea de cómo abordar el caso, aunque no necesariamente esto lleve a un proceso constitucional, sino al encuentro de argumentos para justificar la posición a que no existan tratamientos de aguas residuales en este caso. Pero sí me parece importante rescatar la importancia de reconocimiento de la organización comunitaria, del acceso a información clara, oportuna y suficiente para las comunidades que se ven afectadas por proyectos de esta naturaleza o de cualquier otra y que afectan el ejercicio de derechos humanos. Voy a dejar mi correo, no sé si lo pongo aquí en los comentarios, si va a estar accesible para todos, pero para cualquier consulta también yo tengo muchos documentos, instrumentos, doctrina que puede servirles también para tener como un bagaje o un respaldo doctrinario y jurisprudencial, ¿no? Si alguien necesita, voy a anotarlo aquí, no sé si no lo ve si no lo ven todas y todos los participantes, tal vez puede ayudarme del Consejo Nacional de la Judicatura a compartirlo, ¿no? Con ustedes. No sé si hay ahora algún otro comentario. A ver. Y no sé, espero que puedan compartir esto. También voy a enviar la presentación para que puedan contar con ella y tengan ahí como las fuentes y algunos instrumentos que son importantes a la hora de hablar del derecho humano al agua y el saneamiento. Si no hay más consultas de momento, dejo aquí mi correo y si no, creo que lo que puedo hacer es ponerlo al final de la presentación y compartírselas para que lo puedan tener accesible y puedan escribirme ante cualquier consulta, ¿no? Lo paso acá. Y ya salgo yo. Licenciada González, le escuchamos. Hola. Okay. Hola. Bueno, queremos agradecerle a la licenciada Torre Brizuela por su excelente ponencia. Tenemos muy buenos comentarios acerca de la ponencia. A cada uno de ustedes que estuvieron conectados escuchando este webinario, muchísimas gracias y les invitamos a que estén pendientes de la programación trimestral que ofrecemos como Escuela de Capacitación Judicial en la página web del CNJ, www.cnj.gov.sb. Ahí aparece la oferta trimestral que tenemos como Escuela de Capacitación Judicial. Ustedes pueden solicitar posteriormente si es para abogados en el libre ejercicio, si es para colaboradores judiciales o como jueces y juezas, ustedes pueden participar. Así que les invito a que estén pendientes tanto de la página web como de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por el tiempo invertido y esperamos tenerlos nuevamente en el próximo webinario. Gracias.
Muchas gracias a todas y todos. Que tengan una feliz mañana.